Sí, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, César, por la presentación. Eh, bueno, le voy a hablar desde el punto de vista del tema tratado, ¿verdad? De que serían las perspectivas de lo que nos espera post pandemia. Les preparé una presentación en forma, con un tinte de bastante introducción, como para que sea sencillo de comprender para una persona que no esté en el día a día en las compras públicas. Les preparé una presentación que voy a compartir. Si me confirman, por favor, si está ok, César. Sí, se puede ver perfectamente. Bueno, los temas propuestos que me parecieron de interés para hablar en esta oportunidad, dentro de los procesos de contrataciones para que midan el impacto que tendrían políticas de impulso en el marco de la economía nacional, tenemos que comprender rápidamente cuáles son los procedimientos y cuáles son los pasos para poder llegar a contratar con el Estado. Entonces le establecí como primer punto de partida los tipos de procedimientos y el impacto de las compras públicas en la economía nacional para que vayan viendo. Posteriormente, cuando hablamos de impulsos, también tenemos que conversar sobre las nuevas opciones que hay de contratación del Estado. Entonces, me tomé la libertad de plantear tres nuevos aspectos que son bastante relevantes en las compras actuales, que uno de ellos es la tienda virtual, que está enlazada con el convenio marco. El otro aspecto el otro tipo de contratación sería el acuerdo nacional, y luego están los criterios sostenibles en las compras públicas. Por último, vamos a hablar del fomento de las MIPYME y la importancia de fomentar a este sector empresarial. Vamos a hablar de incorporación de beneficios exclusivos para el sector, así como la actualización y elaboración de nuevos pliegos estándares para este tipo de empresas. Bueno, como una suerte de breve introducción, lo que sería el régimen de contrataciones públicas del Paraguay se estableció con la ley 2051. Desde el 2003, anteriormente se denominaba la Dirección General la Dirección General de Contrataciones Públicas. Comenzó siendo un departamento del Ministerio de Hacienda. Posteriormente, hasta el 2007, se creó lo que hoy conocemos como DNCP, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, donde se le designó como autoridad administrativa competente en la materia. A partir de ahí, realmente el impulso en las compras públicas del Estado adquirió una importancia bastante relevante. El objetivo de la normativa es regular todas las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, ejecución y control de las adquisiciones y contrataciones que realiza el Estado. Esto también comprende a las obras públicas y también tienen contrataciones excluidas, como para darle un ejemplo de lo que sería digamos, el ejemplo más claro de lo que serían las compras excluidas en este marco del normativo, serían las compras realizadas por las entidades binacionales o, digamos, el relacionamiento que están sometidos a la ley de la función pública. Eso no forma parte de las compras públicas. En cuanto a los tipos de procedimientos establecidos en la normativa, si bien tienen nombres técnicos, me gustaría precisar de que a los efectos de determinar qué tipo de procedimiento corresponde que el Estado realice o que el Estado convoque, se debe determinar primeramente de qué monto estamos hablando. Cuando una entidad del Estado requiere hacer una compra de algún bien o de algún servicio, lo primero que debe realizar es la estimación de costo. Esa estimación de costo va a repercutir en un monto que se denomina precio referencial, y ese precio referencial va a servir para encasillarla al monto de la compra, al monto de la necesidad estatal en jornales mínimos. Pues bien, todos los tipos de procedimientos establecidos para comprar en la ley de contrataciones públicas están divididos, están clasificados de acuerdo al monto estimado o a los montos de acuerdo a la clasificación de los jornales mínimos. En el primer orden, en la primera categoría, tenemos las compras, digamos, de rango y por su naturaleza más importantes, que son denominadas licitaciones públicas. Son todas aquellas contrataciones que superan el umbral de los 10.000 jornales mínimos. O sea, para dar un monto aproximado, estamos hablando de contrataciones que superan los 843 millones de guaraníes,
al jornal mínimo actual. Pueden ser también, puede ser licitaciones públicas nacionales o internacionales. ¿Cuál es la diferencia entre una nacional o una internacional? Sencillamente es el domicilio del oferente que presenta su propuesta al Estado. Tiene también un cierto condicionamiento, ¿verdad? Porque por lo general se deben realizar licitaciones públicas nacionales dentro del país. En caso de que existan cuestiones técnicas o que no se pueda cumplir, digamos, con el número de oferentes requeridos para el tipo de contratación, en ese caso se requieran las licitaciones públicas internacionales. Es decir, la regla es realizar licitaciones nacionales. Posteriormente, tenemos las licitaciones por concurso de oferta, que sería de un rango de precio inferior a lo que es una licitación pública nacional, y se sitúan a todas aquellas contrataciones que están entre 2.000 a 10.000 jornales mínimos. Posteriormente están el procedimiento denominado contratación directa, que de directo lo que tiene es su nombre, porque en verdad es un tipo de procedimiento que engloba a todas aquellas contrataciones que no superan el monto de 2.000 jornales mínimos. Es decir, 168 millones es el tope aproximado para este tipo de contrataciones. Posteriormente tenemos las contrataciones por excepción, que son que si bien se establece en la normativa condiciones muy particulares para realizar este tipo de compras, la excepción no significa que está por fuera del marco jurídico técnico en contrataciones públicas, sino que es un tipo de procedimiento que responde a las causales establecidas en el artículo 33 de la ley, que lo que comúnmente vemos en esta época de pandemia, se utilizó bastante esta figura para comprar insumos médicos o cuestiones o bienes o servicios que se requieren de carácter urgente, cuya premura no justifica la demora en los plazos convencionales de lo que lleva una compra pública. Y posteriormente, para cerrar lo que son los tipos de procedimientos, está el fondo fijo. Estos son procesos sumamente pequeños que no se realizan a través de una convocatoria pública, pero lo consigné como para que conozcan, y son montos que no superan los 20 jornales mínimos. Para que dimensionen la importancia de lo que sería una política de impulso del gobierno en cuanto a las compras públicas y el impacto que esto tiene en la economía, les traigo información publicada en la página de contrataciones públicas, en el CIE, que es el Sistema de Información de Estadística de la DNCP, para que se fijen y puedan apreciar el monto de las adjudicaciones por año. Y vean que en el 2019 el monto de las contrataciones llegaron a 25 billones guaraníes. Millones guaraníes. Entonces, podrán constatar con en el año 2020 actual, si bien tuvimos un fuerte impacto de lo que serían las convocatorias, que ahora se están priorizando cuestiones médicas por la coyuntura en la que estamos viviendo, notarán la enorme diferencia que hay en base a todo el año 2019. Haciendo también la salvedad de que estos son informes que están realizados a la fecha, que definitivamente sufrirán impacto significativo al cierre del ejercicio fiscal que ocurre en el mes de diciembre. Acá en el círculo superior, me pareció también relevante que consideren del monto total de lo que estamos hablando en las compras públicas, un 30% actualmente se realiza por subasta a la baja electrónica. La subasta a la baja electrónica es una modalidad complementaria de las compras públicas bastante interesante, en la que ocurre lo contrario de lo que ocurre por lo general, para la redundancia, en una subasta judicial. La subasta judicial, el monto adjudicado es el monto mayor que se le ofrece. En cambio, en una subasta a la baja electrónica, como su nombre lo indica, resulta adjudicado o resulta preseleccionado para posteriormente realizar la evaluación de la oferta aquel oferente que presente la oferta más baja. Y este mecanismo para lo que le sirve al Estado es incorpora la posibilidad de mejorar la oferta inicial. En todos los procesos convencionales, uno presenta un sobre, una carpeta y un monto de oferta que es invariable. Sin embargo, en una subasta a la baja electrónica, se permite la posibilidad de que uno comience con un monto inicial, con una propuesta inicial que puede ser de 100, y uno va bajando siempre para abajo hasta el cierre del proceso. Una vez resuelto el procedimiento administrativo, sale un acta de subasta y están preseleccionados, por llamarlo de alguna manera, cuáles son los oferentes
con la mejor oferta para el Estado. También tenemos en el gráfico en color rojo, tenemos la cantidad de adjudicaciones por año. Esa cantidad de adjudicaciones por año en realidad representan números cuantitativos que no son tan relevantes como los montos de lo que estuve hablando en el gráfico anterior. ¿Por qué? Porque podemos hablar de años que tenemos mayor cantidad de adjudicaciones por año, pero eso no necesariamente implica un impacto económico de la misma categoría. Eso quiere decir que puede darse el caso que tengamos, digamos, menor cantidad de adjudicaciones por año, pero que por una cuestión de política, o sea, de la parte de construcción, inversión en obra pública o otros puntos que opta a desarrollar el Estado, a menor cantidad de adjudicaciones tengamos mayor monto adjudicado. Y también puede ocurrir que tengamos una cantidad muy importante de llamados a adjudicaciones, pero que los montos no son, digamos, consecuentes con la cantidad de llamados realizados por el Estado. Siguiendo con los gráficos, para que dimensionen el impacto de las compras públicas en la economía nacional, pueden fijarse en el gráfico que esto es algo que, digamos, que es desde el inicio y por una cuestión de la naturaleza compleja de las obras públicas, siempre tienen la mayor parte, por llamarlo de alguna manera, o las licitaciones más grandes en cuanto a monto de los llamados que realiza el Estado. O pueden notar acá que todos los proyectos se dividen por rubros y categorías, ocupan en monto y en tamaño la mayor parte de los llamados. Posteriormente, por una cuestión de las circunstancias actuales del año, están los equipos de productos médicos. Eso en realidad es muy amplio, engloba muchos ítems. Solamente les transcribí este cuadro como para que puedan dimensionar de alguna manera el grado de importancia que tienen las compras públicas en el Estado paraguayo. Estos gráficos superiores en lo que hablan de planificación, licitaciones de adjudicación, que van decreciendo, no significan necesariamente que tenemos muy pocas adjudicaciones por llamados planificados. Lo que esto quiere decir es que al comenzar el año se programa en lo que se denomina Programa Anual de Contrataciones Públicas, que no es otra cosa que una suerte de planeamiento de todo lo que el Estado va a comprar en el año, que se realiza una vez al año, los últimos días del mes de febrero de cada año. Una vez que tengan planificado su llamado, esas planificaciones pueden ir cambiando por el tiempo. Por ejemplo, podría darse el caso que existan entes que tenían planificado hacer construcciones, pero que por efecto de la pandemia dejaron de lado las planificaciones de las construcciones y redireccionan las licitaciones para poder realizar adquisición de insumos médicos. Y una vez que tengamos las licitaciones, que sería la columna del medio, esto puede sufrir otra vez alguna suerte de modificaciones que van por el camino, que pueden ser declaraciones de ciertas, cancelaciones, impugnaciones y otras cuestiones más, para terminar en el último gráfico, que son ya de las ubicaciones, que ya estamos hablando de los contratos que son ejecutados por los oferentes y que son los que se computan a los efectos de los montos adjudicados de acuerdo al sistema de contrataciones públicas. En cuanto a las nuevas opciones de contratación del Estado, me gustaría que tengan en cuenta que existen tres puntos muy importantes a tener en cuenta. Y sobre esto debería versar la política de impulso a las compras públicas. El primero de ellos es la tienda virtual, que lleva consigo el convenio marco. El segundo es el acuerdo nacional, que también fue muy mediatizado en los últimos tiempos, que le voy a hablar brevemente en qué consiste. Y lo más importante, que son los criterios sostenibles en las compras públicas. Los criterios sostenibles en las compras públicas, si bien fue aprobado recientemente por resolución de contrataciones públicas, responde a un programa denominado ODS, que se denomina Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Es una agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las compras públicas y el impulso de las mismas. Lo relevante es que Contrataciones Públicas adoptó esta política y esta política está teniendo sus efectos que lo vamos a desarrollar brevemente en cuanto a la mayor posibilidad de participación de los oferentes interesados en vender al Estado. Bueno, la tienda virtual, les pongo la denominación como para que lo puedan ver, pero yo les puedo trasladar eso a lo más sencillo. Es una plataforma en los cuales se exhiben los productos
que las entidades compradoras desean adquirir. Bueno, ¿quiénes son las entidades compradoras y qué es una tienda virtual? Sería algo análogo a lo que sería en las páginas que son muy conocidas, ¿verdad? A nivel internacional. Sería una suerte de eBay o Amazon, que la finalidad de lo que busca el Estado es, que de hecho ya se ejecutó y tiene un proceso bastante exitoso, es crear una tienda virtual. Pero esa tienda virtual, si bien si se ponen en el lugar del oferente, ustedes van a poder ver qué es lo que el Estado está adquiriendo. Esa tienda virtual está destinada a las convocantes, que en lugar de realizar las convocatorias, las licitaciones y a los llamados, que es lo que estuvimos hablando, que son las licitaciones públicas nacionales, los concursos de oferta, contrataciones directas, ellos sencillamente se pueden someter a las condiciones de lo que es la tienda virtual y en forma directa hacen sus pedidos. Por darle un ejemplo, si en la tienda virtual tenemos mascarillas, puede entrar el Ministerio de Salud, que de hecho lo hizo, y son compras bastante significativas que se realizaron en los últimos tiempos a través de este mecanismo de tienda virtual. Uno elige en el ítem de mascarillas, solicita los lances para la cotización y en base a los precios van comprando ya en forma directa. Esto reduce los plazos al mínimo porque el proceso en sí ya está plasmado en lo que es una tienda virtual y agiliza y dinamiza de una forma increíble las compras del Estado. El convenio marco justamente es la herramienta, que es una modalidad de contratación pública, pero que es la herramienta que va a repercutir finalmente a la tienda virtual. Es un proceso que lo realiza a diferencia de lo que cada convocante, para que tengan en cuenta que cada convocante tiene que realizar sus propios llamados. En el convenio marco ocurre lo contrario, porque la DNSP, que es la autoridad administrativa competente en contrataciones públicas, es la que realiza este tipo de llamados y es la que recibe las carpetas de oferta. Una vez que reciben la carpeta de oferta, ellos realizan la verificación en el estudio y posteriormente, si cumplen con los requisitos, firman un convenio. De ahí su nombre del convenio marco. Firman un convenio con los oferentes y automáticamente a partir de la fecha de la firma del convenio se publican los ítems sobre los cuales versan la oferta en la tienda virtual. El convenio dirigido para MIPYMES es lo mismo que el convenio marco, pero realmente es importante destacar que recientemente la ANSP realizó una convocatoria exclusiva de este tipo de llamados para la adquisición de productos innovadores y nacionales. Y en este tema, en este aspecto, hay que destacar también de que es la primera compra exclusiva dirigida para el sector de las MIPYMES, realizada por contrataciones públicas. Porque hoy las MIPYMES, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas, deben adaptarse a las reglas de juego y competir muchas veces con requisitos que les dejan fuera de la posibilidad de competir con el Estado por una cuestión de envergadura, o si entran, de los pocos que puedan entrar con las condiciones actuales, tienen también inconvenientes dentro de la licitación con respecto a lo que son el costo financiero y otras cuestiones más de plazo de entrega que están pensados para llamados muy grandes en la mayoría de los pliegos que estamos analizando desde el gremio, están pensados para empresas que ya tienen un soporte y una estructura bastante importante. Es por ello que es muy importante el trabajo de la flexibilización de las reglas de juego para poder garantizar la participación de las MIPYMES en igualdad de condiciones. Bueno, en los convenios ejecutados por la DNSP, acá les puse que hasta a la fecha tenemos 6 convenios marcos. Tenemos convenio marco de producción, de adquisición de productos nacionales innovadores, que es lo que les estuve mencionando, y al lado les pongo en la tienda virtual son la cantidad de ítems que están formando parte de cada convenio. O sea, hoy ustedes durante esta charla pueden entrar a la página de contrataciones públicas, entran a al buscador de tienda virtual, ingresan y pueden hacerlo por filtro de ítems o pueden darle en el buscador en forma directa, de acuerdo a los bienes que una convocante puede necesitar. Ustedes pueden ver todos los ítems y los productos que ya están clasificados. Eventualmente, si están interesados en algún ítem, esperan las nuevas convocatorias que se realicen para presentar oferta. Porque esta también es tiene otro de los beneficios importantes que tiene el convenio marco, que no implica realizar una licitación o una contratación
y al cierre de la contratación hay que volver a reiniciar otro proceso. El convenio marco no es así. El convenio marco se realizan constantes aperturas, al punto de que, si no me falla la memoria, el convenio marco de producción nacional, estamos por la tercera convocatoria, y es la tercera convocatoria que se hace a empresas de origen, que tengan productos de origen y fabricación nacional, para que se presenten, se animen y se presenten de acuerdo a los requisitos a los requisitos y a las necesidades de las instituciones, presenten oferta a contrataciones públicas para que ésta evalúe. Si clasifican, forman parte de la tienda virtual, y si no, pueden esperar una segunda, tercera, cuarta, quinta convocatoria hasta estar en regla con los requisitos o con las documentaciones solicitadas. Bueno, el acuerdo nacional. El acuerdo nacional, bueno, comencemos por el final para ir entrando en el tema. Recientemente habrán visto que tuvo mucha connotación mediática la adquisición de las batas hospitalarias que se realizó con la figura del acuerdo nacional. A diferencia de lo que ocurre en un proceso tradicional o convencional, por llamarlo de una manera, el acuerdo nacional, perdón, está establecido en el decreto 29.992 del 2019 y está regulado en la resolución 1399 de contrataciones públicas. Y el proceso tiene por finalidad contar con una cantidad significativa de proveedores por la misma prestación, y no termina ahí, que es lo que ocurrió en el acuerdo nacional, por ejemplo, adquisición de batas. Le permite al Estado establecer en los pliegos base condiciones. Los pliegos base condiciones son las reglas de juego que se establecen para cada contratación pública. Permite establecer un precio fijo para la contratación, que fue lo que ocurrió en este caso de los bienes individualizados como basta hospitalaria. Se licitó un mismo precio, y en ese mismo precio se presentaron oferentes que aproximadamente fueron de 11 a 12 oferentes. Se evaluaron las ofertas y fueron adjudicados. Y la adjudicación otra vez es proporcional. Eso quiere decir que si se presentan 10 oferentes, no se le adjudica solamente a uno, sino que se hace una distribución entre todos los que participan. Y eso quiere decir que si un oferente cumple con los requisitos del pliego y cuenta con las capacidades para ejecutar el contrato, es adjudicado en base a la cantidad de oferentes que se presentan a una determinada contratación bajo la figura del acuerdo nacional. Bueno, después tenemos los criterios sostenibles en las compras públicas, que esto es realmente una cuestión bastante innovadora, que como les digo, esto representa también forma parte de lo que sería el trabajo conjunto para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas. Se establecen ciertos aspectos encarados en esta resolución como dimensiones que deben ser considerados en los pliegos base y condiciones. En el primer punto tenemos la dimensión ambiental, que guarda relación con la conservación de los recursos naturales. Está la dimensión social, que habla se debe considerar la inclusión de sectores vulnerables, creación de más puestos de trabajo, que es realmente lo más relevante que podría estar impulsándose en el día de hoy. Después está la dimensión económica, que es de vital importancia para las MIPYMES, porque habla también del fomento de la producción nacional. Habla del principio de valor dinero, que en términos sencillos es darle la posibilidad al Estado de que compre mejor. No necesariamente lo más barato es lo mejor para el Estado. Entonces, por el principio del valor dinero, establece ciertos aspectos y condiciones para realizar compras más eficientes y compras más convenientes para el Estado, en la que el precio es uno de los factores de evaluación y no el único para determinar la oferta a ser adjudicada. Posteriormente está la economía circular, la innovación en las contrataciones públicas y la conducta empresarial responsable, pero claramente las tres dimensiones iniciales son las más relevantes. Como prueba de ello, para poder darle una connotación más práctica a lo que estamos hablando, les traigo a colación el pliego del convenio marco que establecen por la política de contratación sostenible para la participación tanto de empresas nacionales y en específico de las MIPYMES, en los que podrán notar que en los numerales 19 y 20, en los que se habla de capacidad financiera y capacidad en materia de experiencia,
no fue exigido un requisito mínimo. Bueno, se preguntarían, ¿para qué se realiza esto? ¿Verdad? Esto se realiza, por darle un ejemplo, respetando siempre lo que son las innovaciones que deben y que tienen la gran mayoría de las empresas y evidentemente las empresas nacionales, es que muchos pliegos establecían requisitos de cumplimiento mínimo que dejaban fuera de participación. Por ejemplo, pedían experiencia de los últimos 3 años, 2 años, o facturación promedio con respecto a los bienes que estaban licitando, ¿verdad? Entonces, eso de plano, si uno no cumple con esos requisitos que por lo general responden a la experiencia de una determinada contratación pública, las empresas quedaban fuera de participación. ¿Y qué hacen los criterios sostenibles? Lo que hacen es, le dicen a las MIPYMES principalmente, que si tienen experiencia de 1 año, de 6 meses o de un contrato vendido por el bien que le están licitando, no hace falta que tenga 3 años de experiencia. Con el criterio de sostenibilidad adaptado en el pliego, ellos tienen la posibilidad de presentarse y competir de igual a igual con cualquier empresa que tenga 5, 10, 15 o 20 años en el rubro. Por eso es de vital importancia para el fomento de las compras públicas. Bueno, entrando ya en lo que son las MIPYMES, me gustaría hacerle ya un resumen de lo que son la incorporación de los beneficios exclusivos para el sector y de una actualización de los nuevos pliegos estándares, que es el trabajo conjunto que desde la UIP estamos realizando con la Dirección de Contrataciones Públicas a los efectos de adecuar, sería el término aplicable, adecuar las reglas de juego para garantizar realmente la participación de las MIPYMES, pero en condiciones de igualdad con respecto a las empresas que ya son proveedores del Estado. El fomento de las MIPYMES, jurídicamente hablando, no estamos hablando de una innovación o estamos hablando de algo muy nuevo, porque en realidad ya está previsto en la ley 2051, forma parte de uno de los principios rectores de igualdad y libre competencia, en el que claramente se garantiza la igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. También está previsto en forma expresa en el artículo 7 el fomento de la participación de las empresas nacionales, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas. Hablamos mucho de las MIPYMES, entonces me gustaría englobarlas de acuerdo a la normativa vinculante para que tengan en cuenta de acuerdo a los parámetros, clasificación y categorías de dichas empresas. Hablamos de micro cuando poseen hasta 10 trabajadores una facturación anual de 500 millones. Desde luego vienen las pequeñas, que son de 30 hasta 30 trabajadores y una facturación anual de 2.500 millones. Y después las medianas, que sí ya son con facturaciones superiores y con mayor cantidad de trabajadores. En cuanto a los beneficios MIPYMES, hablamos mucho de lo que es el trabajo conjunto que estamos teniendo con la gente de contrataciones públicas. Mirando un poco desde arriba, a hoy el único beneficio con el que cuentan en los procesos de compras públicas las MIPYMES se denomina beneficio MIPYMES y aplica solamente en la modalidad de subasta a la baja electrónica. Y también, vale la redundancia, solamente pueden utilizar este beneficio aquellos oferentes que sean MIPYME y que cuenten con cédulas MIPYME, otorgadas por el Ministerio de Industria y Comercio. Esto quiere decir que se exige para la validez a nivel sistema de la utilización de estos beneficios, se exige que ellos cuenten con esa cédula y cumplir con los requisitos que exige el Ministerio para la emisión de la misma. Y no es otra cosa que la posibilidad de mejorar las ofertas al término de la subasta. Aplica un 10% si hablamos de contrataciones directas que son inferiores a 2.000 jornales, y para los demás casos que son ya concursos, ofertas y licitaciones públicas nacionales, hablamos de un porcentaje del 5%. Bueno, la incorporación de los beneficios que nosotros estamos discutiendo hasta la fecha con bastante eco favorable, por llamarlo de alguna manera, es la posibilidad de mejorar la oferta en las contrataciones convencionales para las MIPYMES, no solamente para la subasta a la baja electrónica. Esto implicaría descender y aplicar en todos los procesos de compras públicas, y para esto sí requiere una modificación normativa, porque la oferta es invariable, es única e invariable, además de determinada, y al presentar la oferta no permite aplicar descuentos. Entonces, la idea es
modificar la normativa jurídica para permitir la mejora de estas ofertas en el caso que sean MIPYMES. Otro tema muy importante es el plazo de pago. La ley habla de, o mejor dicho, garantiza el cobro de intereses por mora a los proveedores que se encuentren adjudicados y que ejecuten contratos cuando existe una mora superior a los 60 días. Eso podría, y de hecho es aplicable para empresas que tienen ya una espalda financiera bastante importante, pero la condición de pago hoy para el sector MIPYMES es excluyente. Entonces, sobre lo que estamos trabajando es la posibilidad de establecer un plazo de pago máximo de 30 días para los bienes y servicios cuando se trate de unas MIPYMES. La posibilidad de hacer esto es con un trabajo conjunto de la Dirección de Contrataciones Públicas y el Ministerio de Hacienda, de tal modo a adelantar los pagos cuando sean individualizados como MIPYMES. Después también están los plazos de entrega, que deberían ser proporcionales y con entrega de anticipo en el caso de los MIPYMES. Les doy un ejemplo rápido, porque hablamos de plazos de entrega proporcionales. Se puede presentar una MIPYME para la adquisición de sillas por 100 millones. Y en los pliegos establece plazo de entrega 5 días hábiles a partir de la firma del contrato. Entonces nos preguntamos, ¿por qué 5 días hábiles y por qué un plazo único que le va, digamos, le va a obligar a la MIPYME que eventualmente sea adjudicada, le va a obligar a un desembolso bastante importante y una inversión bastante importante en materia prima para entregar sin cobrar absolutamente nada y no saber cuándo le van a pagar? Evidentemente, eso desalienta cualquier tipo de participación pública. Entonces, la idea es que se establezcan entregas proporcionales. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de las sillas, si voy a adquirir 100 millones en sillas y tratándose de una MIPYME, que sean plazos de entregas proporcionales que le permitan entregar e ir cobrando por cada partida que van entregando en el transcurso de un ejercicio fiscal. Y después sí lo que es la declaración jurada en lugar de póliza de seguros. Esto guarda relación con el costo administrativo que conlleva garantizar una determinada oferta que se presenta al Estado, que en nuestra normativa es para todos los casos se deben garantizar. Si bien en las contrataciones directas se permite la posibilidad de presentar declaración jurada, la idea es que para el caso de las MIPYMES esto sea extendido a todos los demás procesos. La actualización y elaboración de los pliegos estándares, me pareció interesante señalarle que esto es una decisión administrativa, no requiere de una reforma normativa, o sea, podemos hacerlo en forma inmediata. Va a permitir una mayor participación de las MIPYMES con condiciones favorables y permitirá la aplicación de criterios sostenibles para los requisitos de experiencia y capacidad financiera, que es lo que estuvimos viendo en el pliego anterior. Y con respecto a las conclusiones finales, le puse acá a modo de resumen que la importancia de la implementación de la política de impulso de la industria es clave para lo que son de la industria nacional, es clave para las compras públicas. Si se preguntaban al menos cuál es el impacto que tienen, fíjense en el histórico de adjudicaciones de los gráficos que vimos para que vean cómo pueden, o mejor dicho, cuánto impactan las compras públicas y cuánto pueden fomentar a través de una política de impulso del Estado, fomentar la producción nacional a través de políticas establecidas para el efecto. Después está la necesidad les consigné la necesidad de realizar modificaciones en la normativa vigente e incorporar beneficios también para la producción nacional, y esto está también entrelazado con lo que son la garantía de la participación de las MIPYMES. Y por último, vemos con buenos ojos el impulso y queremos, de hecho, que esto sea no un hábito, pero que sea una regla general, la realización de convocatorias de contrataciones bajo la figura de convenio marco y de acuerdos nacionales que estuvimos conversando, dirigido exclusivamente para rubros o productos nacionales. Esto no significa que estamos promoviendo la exclusión de los productos importados, sino que en realidad lo que estamos buscando con estas ideas de implementación es que se realice un impulso concreto y específico a los productos nacionales a través de llamados de convenio marco o de acuerdos nacionales. El acuerdo nacional ahora mismo se hizo con el rubro de las batas, que
toda la gente textil está trabajando arduamente para la entrega de los plazos de entrega y sería bastante interesante extenderlo eso al sector metalúrgico o gastronómico, ¿verdad? Pero esas son cuestiones que dependen ya de una política que sea implementada por la gente de contrataciones públicas y por ende del gobierno central. Bueno, con esto yo terminé mi presentación y estoy abierto a las consultas que hubieran con respecto a mi presentación, o le cedo ya la palabra al economista Daniel Correa. Muchas gracias, abogado Paulo. Tenemos una pregunta del participante Tomás Valiente. Dice, ¿los valores de las contrataciones son de valor anual? Me refiero a que pueden contratarse servicios cuyos pagos son de carácter mensual o recurrente. Creo que hace mención al gráfico que había señalado al inicio, donde mostraba valores anuales de contrataciones. Bueno, en respuesta, para ver si entendí lo que era la consulta, en respuesta, bien, esos gráficos estadísticos son evidentemente las ejecuciones anuales por ejercicio fiscal. Y si de repente la interrogante pasa porque si hay posibilidad de hacer contrataciones, compras mensuales o de cuánto lo que es la duración del plazo de un contrato, claramente la ley establece que existen contrataciones anuales o plurianuales. Eso significa que un llamado, por darle un ejemplo, de mantenimiento de vehículos, se puede hacer en el mes de agosto, puede ser adjudicado en el mes de octubre, y eso tiene una validez de 1 o 2 años. O sea, abarca varios ejercicios fiscales. Si es en base a lo que sería el impacto de la ejecución de un contrato, es esa la respuesta. Excelente. Ahí está. Muchas gracias, dice el participante Tomás Valiente. Bueno, entonces agradecemos al abogado Paulo Rodríguez nuevamente por su disertación